Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro que tenemos con la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento, la actualidad. Esta es la agenda que tenemos en debate abierto. Panamá, nos estamos convirtiendo en un país violento e intolerante. Lesbia González, psicóloga forense, estará con nosotros, y Suki Yard de la Fundación Vida Mujer, también para poner este tema bajo la lupa. Alianzas políticas. El pan está en la boca del horno y ustedes saben que a veces se quema. ¿Estaremos en ese camino? No sé. José Eugenio Stout, analista, y Juan Macay, también analista, se encargarán de analizar este asunto. La semana comenzó y también inicia la próxima con el tema minero, el reto país. Rubén Castillo, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, estará con nosotros analizando este asunto. Ya la OIT habló, nos dijo lo que sabemos que tenemos que hacer, sentarnos a dialogar. Pero ¿vamos a dialogar o no? ¿Cuál es la salida para la caja? Francisco Bustamante, ex subdirector de esta institución, nos acompañará. Y cerraremos hablando sobre la crisis migratoria. Se está agravando. María Saravia, subdirectora de Migración, y Rafael Rodríguez, de la Asociación de Residentes y Inmigrantes en Panamá, estarán conversando sobre este asunto. Don Danilo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, don Hugo. Viendo que la semana que pasó nos deja ver que la semana que viene seguirá presentándonos algunos problemas en crecimiento. El asunto migratorio, el problema de la convivencia pacífica, o mejor dicho, el problema de la no convivencia pacífica, las tensiones políticas. Tenemos que irnos acostumbrando a el cambio de temperatura por el asunto climático, se transforma en cambio de temperatura por asuntos políticos. Oiga, y sociales. Me quedo con si en la boca del horno se quemará el pan o no. Usted sabe lo que pasó esta semana, lo pondremos en perspectiva. Pero en fin, me gustan los términos que usted elige, convivencia pacífica, porque me puse a buscar un índice de violencia y no encontré un índice global de violencia, pero sí un índice global no lo hay, de paz. de violencia no lo hay. De hecho, te puedo dar una primicia. A ver. Después de este segmento. ¿Ah, sí? Ok, vamos a estar pendientes de esa primicia. Lo que sí encontré es que en ese índice Panamá, en el de paz, está en el puesto 61 de 163 nacionalidades. Sin embargo, hay que cuidar lo que se tiene, o hay que mejorar la condición en que uno se encuentra, porque estando fuera del país, recibí un video de una persona agrediendo a otra. La persona estaba en la calle, le pateaba la cabeza de una manera inmisericordia. El hombre parecía estar fuera de sí. Había tenido momentos previos donde hubo roces y llegaron unos muchachos al final y fueron los que pacificaron esa situación. Seguimos teniendo esta semana abuelitos violando a sus nietas. En fin, una serie de situaciones que llevan entonces al título del primer segmento. Panamá, nos estamos convirtiendo en un país violento, intolerante. Están con nosotros Lesbia González y Suki Yard para poner en perspectiva este tema. Buen día a las dos y bienvenidas. Buenos días, gracias. Me gusta que contestaron en coro. Oiga, porque este tema siento que de verdad en coro el país tiene que levantarse y tenemos que hablar el mismo idioma. No es casual que él me hable de convivencia pacífica cuando yo hablo de violencia, ¿no? Y yo creo que tenemos, los términos y las palabras tienen poder, olvidémonos de eso, sí nos impactan, ¿no? Y no hay un índice de violencia, sí hay un índice de paz. Entonces cuidemos la poca paz que tenemos. A mí me impactó eso todavía. Yo pienso en la escena aquella de este caballero golpeando a una persona trans a mitad de la calle y todavía a mí me impacta. Yo no sé eso qué nos dice de nuestro país o lo seguimos viendo como situaciones aisladas. Yo creo que ese es el problema, Hugo, que lo seguimos viendo como un tema aislado. O sea, pasó allá, pasó acá y no en conjunto. Ese tema que acabas de mencionar de índice de paz
debería ser la guía de todos nosotros, porque en realidad en Panamá nosotros sí tenemos un problema de violencia serio, severo, y está ocurriendo sostenidamente en los últimos 25 años. O sea que ya debería haber pasado algo para haber controlado eso, o lo que nosotros llamamos las 3 prevenciones: prevención primaria, secundaria y terciaria, educación, fortalecimiento, cura y mejora, pero eso no ha ocurrido sostenidamente. ¿Lo seguimos viendo de forma aislada o unimos ese fenómeno al que mencionaba en la presentación? Esta semana nuevamente abuelitos violando a sus nietas, etcétera. Yo creo que sí, nosotros lo seguimos viendo como conductas totalmente aisladas. Yo comparto la opinión de la doctora Lesbia. Yo creo que como Estado, como país, nosotros no hemos reconocido y lo que hacemos es invisibilizar la problemática que realmente se tiene. Exacto. Y mientras como país, como Estado, estemos en esa postura, no vamos a trabajar en materia de prevención y también ver qué podemos hacer posterior. Ahora, fíjese que aquí tenemos que mirar la violencia y tratar de definirla también. Porque, no sé, para mí Twitter es una red social bien antisocial, bien violenta. Bien violenta. Totalmente. ¿No? Tóxica. Tóxica, fíjese el Totalmente. añadido que usted le da. Y fíjese, ahí estamos hablando de palabras, pero de las palabras a los hechos hay un salto. Cuando yo circulo por la ciudad y escucho que todo el mundo anda pitando, una gran cantidad de personas anda, eso de todo el mundo es una generalización, muchas personas pitan por cualquier cosa. Esa es una actitud violenta, porque de pronto tenemos la tendencia a decir, no, hombre, yo no soy violento. Chiquillo, va. Y le grita al chiquillo. Esa es una actitud violenta. No sé, ustedes Sí. que son especialistas en el tema, me responden. Sí lo es, o sea, es que nosotros estamos generalizando a que simplemente porque me enojo, porque es normal que yo tenga un estrés, etcétera. Yo soy así. Pero de ahí, de pasar de el enojo, como dices tú, de pasar de escribir algo en una red, hay un pasito a generalizar, a llevar a cabo lo que siento. Lo que vistes en el caso este que mencionas que te impactó, por supuesto que también me impactó y creo que le impactó a mucha gente, es eso, sacar toda esa rabia, frustración que esa persona tiene por dentro de lo que ha venido, porque hay que estudiar bien el caso, los perfiles. El perfil de él es un perfil que ha venido sufriendo, yo no estoy disculpando a nadie, hago constar, solamente estoy explicando la conducta, que ha venido sufriendo tantas cosas que termina sacando frustrantemente toda esa rabia contra otro ser humano. Y es ahí donde tenemos que ver la prevención, porque tú puedes tener todas esas frustraciones, pero buscar ayuda para resolverlas. De las diferentes formas que hay, terapéuticas, religiosas, la que encuentres, la que te sirva, pero que no fluya tu frustración hacia hacerle daño a otro ser humano. Fíjese que hace unos días leía a alguien, es un pensador colombo-japonés, que hablaba de la diferencia de lo que es tener carácter entre los japoneses, ¿no?, a tener carácter entre los latinos. O sea, entre los latinos por lo general tiene carácter, que es una persona que él tiene carácter, ¿no? En Japón no necesariamente es así, es el hombre que muy reposadamente mantiene sus valores y mantiene un equilibrio en sus emociones. Yo creo que eso es importante porque a veces decimos, no, hombre, es que él es así. Lo excusamos. Claro. O la misma persona dice, es que yo soy así, y normalizamos un comportamiento. Es que yo creo, Hugo, que ahí es donde está verdaderamente la problemática. Nosotros como sociedad hemos aprendido a normalizar todo tipo de conducta que es violenta. Y yo concuerdo con lo que dice la doctora, si bien es cierto, nosotros no vamos aquí a disculpar ningún tipo de conducta que atente contra los derechos y más contra el bien jurídico tutelado más importante que tenemos los ciudadanos de este país, que es la vida. Sin embargo, sí tenemos una práctica constante a normalizar todas las conductas agresivas, todas las conductas iracundas. Es esa permisividad de poder ir y dañar a otro. Entonces, mientras nosotros nos reconozcamos, mientras no haya en materia de prevención, y reitero, yo como abogada lastimosamente lo tengo que decir, ejercer la sanción proporcional al daño causado, nosotros no vamos a avanzar. Seguimos desconociendo la realidad que tenemos en materia de violencia que afecta a mujeres, niños, hombres, adolescentes, y el Estado panameño pareciera que está en un estado total de desconocimiento, de ignorancia, en un sueño, en un letargo profundo, y no acciona para buscar estas acciones, estas políticas públicas de Estado que tienen que ser sostenibles en el tiempo, que tienen que ser duraderas y que tienen que ser efectivas. Lo que no se mide, nosotros no podemos ver cómo funciona. Don Danilo. Bien, hay múltiples señales de que efectivamente esta es una sociedad violenta, esta es una nación violenta, Así es. Así es. este es un área violenta, este es un continente violento.
y que la violencia nos entra en todas las direcciones y por todos los poros. Por ejemplo, teníamos comportamientos como este. Aparecían cadáveres de gente ejecutada en ciertas áreas, ¿no? En ciertas zonas, en ciertos barrios, en ciertas carreteras, tirados, y la policía lo descubría en una mañana. Hoy día, alguien va a plena luz del día, en plena mañana, le dispara 3 tiros a alguien en un centro comercial y lo mata y no espera a la noche para tirar el cadáver escondido. No. Esa es una señal de que se subió el umbral de violencia. Así es. La migración en su base, la migración irregular, en su base es un problema de violencia a gritos, por donde uno lo vea. Claro. Entonces, esta tolerancia a la violencia, ¿a qué responde? ¿A qué responde que lo podemos digerir y digerir y digerir? ¿Y cuándo nos da indigestión esto? Porque no hubo nunca la prevención primaria, la educación, esa parte donde a ti te enseñan a manejar conflictos, a manejar las emociones, inteligencia emocional, eso nunca hubo. O sea, Panamá simplemente funcionó en su aspecto económico y todo lo demás, pero no funcionó. A mí me llama la atención, Suki, que hay una ley, la ley de violencia doméstica desde un principio, sí. Contenía que Mides, Sí. todos, MINSA, Meduca, debían trabajar junto con la ley de meter preso, pero junto con la ley Claro. educar, Así es. ayudar, o sea, mejorar. Y eso nunca funcionó. De hecho, actualmente, y siempre lo digo, y para irme un poquito a lo que usted comentaba, Panamá es signataria de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Y cuando Panamá viene finalmente a tener una ley que crea un sistema de protección integral hacia los menores, prácticamente 21 años después. Entonces es donde nosotros vemos el escenario que verdaderamente nosotros no nos hemos abocado como país a poder trabajar en materia de prevención y protección. Con lo que mencionaba el doctor, yo creo que aquí hay 2 escenarios. Está el escenario de que los ciudadanos, nosotros estamos en una actitud de que por supuesto tenemos temor. Algo que usted mencionaba hace un momento. Hoy en día que tú le pites la bocina al carro a alguien, de la forma que sea, tú no sabes quién te va a salir al otro lado y los ciudadanos tienen temor. Hay ya una cultura de temor. En el caso muy lamentable en el cual nos estamos refiriendo, que es de la persona trans, la joven Estrella, qué lástima, por una parte, que cientos de personas pasaron por ese lugar y nadie se detuvo, pero también yo veo la parte de la ciudadanía que decía, si yo me bajo a detenerlo, voy yo también a ser agredido. Entonces son 2 escenarios que nosotros tenemos. Existe el escenario que usted mencionaba, que nosotros hemos asumido que la violencia, estamos tolerando la violencia. Y el otro escenario, que hay ciudadanos que tenemos temor. Hombre, y aquí son ciudadanos en formación. Fíjese que en el caso al que nos referimos, fueron estudiantes que en grupo redujeron al caballero, para ser diplomático, que agredía a la otra persona. Ese detalle creo que es destacable. Es importante. destacable porque quiere decir, y felicito a esas familias, porque lo más seguro es que esos niños han recibido en Así sus es. hogares amor, atención, afecto y respeto por todo el mundo. Y ellos le vieron eso como tan malo que decidieron en grupo, porque yo me imagino que ahí tuvo que haber un líder que diga, vamos todos, vamos a agarrarlo, me imagino, pero todos decidieron hacerlo. Y se preocuparon porque no siguiera, y se quedaron ahí. Porque no sé si ustedes escucharon que en el video surge una persona que dice, tengan cuidado porque esos son, ya ustedes saben, y pueden tener VIH y se pueden contagiar. Oiga, por eso también hablo del tema intolerancia, porque al final perdemos de vista a la persona humana. Exacto, exacto. Perdemos de vista a la persona humana, bien sea por un comportamiento o por un cliché de que puede estar enfermo o lo que sea. Esa es una expresión de violencia también. Así es. Y los chicos no vieron eso. Así es. Al final del día, por eso, ahí vamos en materia de educación, y bien lo mencionaba hace un momento la doctora Lesbia cuando decía, nosotros en materia normativa, y siempre lo diré, tenemos leyes para absolutamente todo. A la hora de ejecutar, vigilar, supervisar, es donde está la falla en el sistema. Tenemos leyes que le dan responsabilidades y funciones a cada institución pública en materia de mujer, en materia de niñez, en materia de adolescencia, pero no hay un estricto cumplimiento. Yo debo decir, y haciendo un paréntesis con mucha preocupación, y por poner un ejemplo, hoy por hoy a nosotros nos ha tocado como fundación atender el caso de una niña de 10 años, no estoy hablando ni siquiera de un adolescente de 14 o 15, una niña de 10 años que está siendo sometida por constantes malos tratos por el docente. Está siendo sometida al bullying dentro de su colegio. ¿Y cuál fue la respuesta del Ministerio de Educación para esa menor? Que no vaya a clases por su seguridad hasta el día miércoles. La Es cura el es peor que la reflejo, enfermedad. es correcto, ese es el reflejo
que tenemos nosotros en materia de cómo vamos a abordar el tema de violencia. Ahora, muy importante es destacar este detalle. La corrección y la disciplina no tienen que ver con violencia. No. Así es. Porque también a veces cuando miramos hacia atrás decíamos, éramos un país tranquilo, ya no lo somos. No éramos un país violento, ahora sí lo somos. Es que antes los correazos y no, espérese un momentito. Una cosa es el maltrato y otra cosa es la disciplina y la corrección. Hablemos Es que un poquito nunca de han ese tema. querido entender, incluso los psicólogos nos tildaron de que por culpa de nosotros los niños son y son porque nosotros pedíamos que no fueran golpeados. Es que pareciera que a las personas les costara mucho entender que hay que investigar, hay que buscar formas de crianza porque hay niños que tienen una personalidad y otros tienen otra, unos pueden ser más tranquilos, otros no. Entonces, hay que buscar formas de crianza y también saber si yo realmente quiero ser padre y ser responsable. Porque simplemente estoy enojado. Cuando uno está enojado, uno saca toda esa frustración, esa rabia, golpea con esa rabia. Y obviamente yo he visto mucha gente arrepentida después de haber hecho esas cosas. Entonces, la violencia no es la respuesta, nunca lo será. Y fíjese, disculpe, que quiero ir al tema de la reacción violenta que tenemos a veces ante la violencia. Yo me puse a leer un poco los comentarios de las personas ante los videos que ya comentamos y decían, a este tipo hay que hacerle esto, aquello y aquello. Y no es que uno defienda a la víctima, sino que puede que nuestra reacción sea más violenta que la del violento en un momento dado. Y también es un síntoma entonces de que estamos ante ese escenario. La sociedad violenta que nosotros ya hemos dicho aquí. Don Danilo, disculpe. Hay tres emociones, sentimientos o actitudes que a mí me han llamado la atención muchísimo, que son el miedo, el autoritarismo y la venganza. Así es. ¿Cómo ubicamos esas tres formas de reaccionar humana y esas tres formas que son tan humanas, pero que a su vez son los tres grandes peligros para la convivencia pacífica? Bueno, en ese sentido, y para definir un poquito lo que comentaba también la doctora Lesbia, desde la perspectiva penal, ¿qué es el maltrato al menor? Eso tenemos que definirlo, porque una cosa es la corrección. Nosotros como padres podemos corregir a nuestros hijos, pero identifiquemos qué es el maltrato. Desde la perspectiva penal, toda aquella conducta que vulnere derechos, agresiones físicas, emocionales, sexuales, eso es el maltrato, eso para definirlo. En cuanto a lo que usted pregunta, desde mi perspectiva, en cuanto a autoritarismo, el miedo, la venganza, yo creo que nosotros como sociedad ni siquiera hemos entendido cuáles son las definiciones de cada uno. ¿Cómo yo soy una persona autoritaria? Cuando yo quiero imponer sobre el derecho y las garantías fundamentales del otro mi propia voluntad. ¿Qué hago? Vulnero el derecho del otro. Cuando tengo miedo, evidentemente, el mejor escenario que tenemos es el ejemplo que estamos tratando de que la ciudadanía, y no estoy justificando, no reaccionó porque tenía temor de que de repente fueran contagiados o de que la persona lo agrediera. Y en cuanto a la venganza, ¿qué podemos nosotros hacer para vengarnos? Yo creo que la venganza no es la vía. Aquí lo que hay que siempre es implementar una política de proporcionalidad en cuanto a todo el daño que se le causa a terceros. Para mí es desde ahí. El tema de la proporcionalidad. ¿Usted va a decir algo, doctora? Que aplicar la ley, lo que usted dice, sí. porque la ley está. Claro. Se puede Claro. aplicar y tiene formas de aplicarse. Claro. Ahora, sin embargo, hay leyes que tenemos que corregir. Totalmente. Y ahí volvemos como la círculo, gota, ¿no? el círculo. Volvemos en el círculo, ¿no? Porque esta semana, y ahí veía el video, me lo recordó el productor con el video que tenía, del abuelo que fue detenido por violar a su nieta de 13 años. Y ahí volvemos entonces nuevamente con el tema de los acuerdos de pena. Mire, yo de verdad, este es un tema Proporcionalidad. que a mí, y yo siempre le pido a la ciudadanía disculpa porque, Te o sea, apasiona. me apasiona y me siento impotente. Claro. En noviembre voy a tener un juicio oral de una menor que cuando tenía 8 años de edad fue abusada sexualmente por un vecino con el conocimiento de sus padres. Hoy en día es mamá. Y lo que se entiende, lo que se pretende es que se va a poder llegar a un acuerdo de pena, por lo menos es la última información que tengo. Y es una tristeza que en este país, desde la Asamblea, cuando se presentan iniciativas legislativas por parte de los ciudadanos, como mi persona, que presentamos una iniciativa legislativa que busca aumentar las penas, porque las penas no son proporcionales al daño que le están causando a los menores, y se diga en la Asamblea que lo que pasa es que debatir sobre aumentos de pena o acuerdos de pena no da voto. Eso nos enseña
¿Cuál es la prioridad? Bien, esa música indica que se acabó el tiempo, pero quiero una reflexión en positivo, en 15 segundos de cada una, por favor. Bueno, lo más importante, y eso siempre lo voy a decir, y gracias Hugo por permitirlo, todo ser humano es extraordinario, capaz y maravilloso. Lo que pasa es que no estamos trabajando en descubrir y desarrollar esas habilidades. De mi parte, todos como Estado tenemos un rol importante que jugar y todos tenemos que sentarnos en una gran mesa de trabajo que nos lleve a la protección de derechos de todos los ciudadanos en la República de Panamá. Gracias por acompañarnos. Así comenzamos Debate Abierto. Tenemos que hablar de política. Lo hacemos en segundos nada más. Hablaremos de las alianzas que están en la boca del horno. Pero dice el adagio que en la boca del horno, usted sabe, ¿no? ¿O no hay peligro de eso? Los que saben de este tema estarán con nosotros en breve. Hablemos de la actualidad política. Mucha actividad durante esta semana. Nos acompañan don José Eugenio Stout, Juan Macay, para poner en perspectiva lo que ha pasado y mirar hacia adelante también. Bienvenidos los dos. Gracias. Muchas gracias. Oiga, una alianza que está en noviazgo, pero con riñas previo al matrimonio. Yo no sé cómo lo definirán ustedes, lo que pasó esta semana entre País, Cambio Democrático y Panameñismo. Ninguno de los dos toma la palabra, se han mirado los dos. No. Yo creo que es una alianza que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, pero es como la procesión de Portobelo, ¿no? 2 pasos para adelante y 1 para atrás, y no se terminan de definir. Yo, en esa alianza o componenda, como lo querramos llamar, porque a veces las alianzas es una palabra demasiado amplia, yo diría que es una componenda. A lo mejor no se pusieron de acuerdo quién podía y quién no podía hablar. Y alguien que, desde mi perspectiva, quiere figurar, porque es quizás el más chiquito y el más débil de los tres, salió a dar declaraciones que no había sido autorizado. Y evidentemente el candidato Blandón se disgustó. Eso fue, a mi juicio, esa es por la parte de arriba a la parte de encima, ¿no? Ahora, ¿se están realmente negociando las cosas que se necesitan en el país o estamos negociando las posiciones de elección? Dejemos esa pregunta para más adelante. Estas conversaciones, esta alianza, porque no es que ellos no están ahora mismo como compañeros de viaje, ya tienen como 2 años. Es más, así, ahora que hago memoria, ellos comenzaron con el rechazo, la colecta de firmas para rechazar para levantar la constituyente. Y a propósito, no se logró, ¿no? Pero desde entonces ellos vienen caminando juntos. El tema es un noviazgo que goza, no sé, de plena salud, llegarán al matrimonio. No sé cómo lo ve don José Eugenio. Bueno, yo creo que se han casado, pero no han llevado el acta de matrimonio al notario. Pero que eso es una alianza ya formalizada. Yo no tengo la menor duda de eso. No hay posibilidad de ruptura. ¿Esto que pasó esta semana afectará? En política, ¿no afectará? No, lo que pasó esta semana no va a afectar en absoluto, porque el que buscó protagonismo, como bien dice aquí el doctor Macay, es la parte más débil de la alianza y por lo tanto no determina absolutamente nada de lo que pueda hacer. Incluso hoy en unas declaraciones que ha hecho Rómulo Rux así lo ha afirmado. Es decir, bueno, esto no tiene nada que ver con la alianza, ¿verdad? O sea, la alianza es el panameñismo y Cambio Democrático. Ese es el tronco de la alianza. Lo demás son adherencias. Ahora, esas alianzas, o esa alianza en particular, ¿está discutiendo lo que hay que discutir? ¿O estamos en aquello de que yo no me bajo, el otro y que bueno, yo tampoco? ¿Estamos en lo que se debe discutir? Bueno, como lo que discuten es privado, no se hace público. Bueno, por lo menos lo que sabemos. Yo digo por lo que nos dicen. Sí, por lo que nos dicen. Yo tengo que ser responsable y decir que yo no sé si conversan y discuten sobre lo que deben discutir. Lo que yo sí sé es que hay cosas que a mí se me hacen muy difíciles de entender. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que el señor Blandón, en su derecho, por supuesto, está en contra del contrato minero y en cambio el señor Rómulo Rux está favorable al contrato minero, pero no de ahora? Él fue uno de los negociadores del contrato anterior que fue declarado inconstitucional. ¿eso impediría una alianza? Hombre, que es un tema de una extraordinaria importancia. En un sentido u otro, es de extraordinaria importancia. ¿Usted piensa igual? Yo creo que sí, no solamente el contrato minero. Esta semana se presentó
a discusión la ley de transparencia, que fue como sacada de un sombrero, Sí. sin haber cuestionado ni haber conversado con nadie. El diputado Blandón estaba en un partido que en su momento no estuvieron a favor de la ley de transparencia original. Acuérdense que eso lo hizo el pacto Meta, Sí. ¿verdad? Pero, ¿cómo se van a presentar eso ahora? ¿Y está de acuerdo Rómulo Rux con eso cuando ha sido quizás el cambio democrático, el comodín de esa baraja para ver si la ley de transparencia se debe o no se debe aprobar? Pero es que fíjese que ahora que lo plantean de esta forma, aunque país es pequeño, país es un partido pro familia, por ejemplo. Los otros, digamos que son un poquito más flexibles, vamos a utilizar el término flexibles. Eso me hace pensar que tal vez los unen otras razones. Puede que no estén de acuerdo en minería tampoco, pero hay razones que sí lo unen. ¿Cuáles serían esas razones entonces las que me pregunto? Bueno, esa, tal como don Hugo usted lo ha señalado, Blandón se sabe y se conoce desde que era alcalde públicamente. Él es partidario de reconocer los derechos de los LGTBI. Eso ha sido público, eso no hay nada ahí que ocultar. Y en cambio Rómulo no. Y en cambio José Álvarez tampoco. Es decir, ¿cómo se arregla eso? Tampoco lo entiendo, de verdad, no lo sé. Entonces, la impresión que da, si llevamos estas cosas más adelante, es que pareciera que lo que los une es la toma del poder y no un programa, porque yo no sé cómo pueden hacer ese programa, o sea, y eso de lo que conocemos, yo no sé qué otras cosas pueden estar aquí. Por ejemplo, la constituyente. Isabel Blandón, de toda su vida, desde muy jovencito, ¿verdad?, ha sido partidario de la constituyente originaria. Eso es un hecho público, conocido, Sí. etcétera. Y el señor Rómulo Rux nunca ha sido partidario de eso, pero ahora habla de constituyente. Pero cuando habla de constituyente, usted ve que no le pone apellido. O sea, aquí hay una situación un poco extraña, ¿verdad? Entonces, también en eso, ¿quién se va a plegar a quién? Es decir, y por lo tanto, ¿cuál es el programa? Y aunque ahí también el tercero es pequeño, ellos siempre han estado, Álvarez siempre ha estado por la originaria. Por la originaria, exactamente. Ahora bien, me quedo con la frase de que lo que los une es la toma del poder. Lo pongo solamente como una máxima para la interrogante, porque el señor Blandón ha dicho hay que hablar con otros sectores. Y de otros sectores está el señor Lombana, pero el señor Lombana ha dicho, bueno, yo me siento a conversar, sí. Entonces plantea una serie de precondiciones, y no sé si el término correcto sean precondiciones, pero voy a utilizar ese hoy, donde habla de la reducción de la asamblea, de privilegio, del compromiso a que en un cambio constitucional no se cruce en que la asamblea juzga a la corte a la asamblea. En fin, es una serie de elementos que el une allí como condición para sentarse a conversar. ¿Eso qué nos lleva a futuro? ¿Que se vaya a quedar solo Lombana? Yo creo que las alianzas o componendas, que es el término que yo le he querido dar, porque me privo de lo que dice el señor Estado, ahí se están realmente negociando las cosas que le interesan al país. Ojo, el licenciado Álvarez dijo, tenemos acuerdos en muchas cosas, pero nos vamos con 2 alcaldes, o sea que tampoco se están poniendo de acuerdo. Sí. Tú dices, entonces, ¿en qué se están poniendo de acuerdo? Si no se están poniendo de acuerdo en las cosas que le interesan al país, que a lo mejor son algunas de las cosas que Ricardo Lombana, Martín Torrijos, Gaby Carrizo han dicho, entonces la alianza es una alianza electorera, una alianza para llegar. Pero si ni siquiera se están poniendo de acuerdo en los candidatos que van a apoyar, vuelvo a insistir, entonces, a mi juicio no hay una alianza, es lo que están haciendo es cambio de figurita de álbum Mi Patria. Ahora, ¿esta posición de Ricardo como tal lo va a fortalecer o lo debilita? Porque hay una máxima que he escuchado por ahí, que algunos dicen que es cierta, nadie gana solo. Entonces, no sé si esta posición lo vaya a dejar solo frente a otros grupos que sí se están sentando a conversar, aunque no entendamos cómo se sientan a conversar. Mire, don Hugo, nadie gana solo hasta que gana. Es decir, hasta ahora nadie ha ganado solo, pero eso no significa que están cerradas las puertas para que un candidato o candidata, bueno, en este caso sería candidato, pueda, por los motivos que sea, triunfar.
Eso yo no lo sé. Refiriéndome ya al caso Lombana, pareciera, todo indica que las precondiciones son tales que va solo, porque son precondiciones muy difíciles de aceptar, puesto que él parte de decir, y es que además lo encabezo yo. Entonces, claro, o sea, si esa es la que eso aleja mucho a propósito, claro, porque hay otros que dicen que el que va soy yo. Claro, o sea, si eso no está en discusión, ¿para qué nos vamos a sentar? Entonces, ¿en qué estamos? ¿En un choque de egos? ¿De qué estamos? Ya, tienen que sentarse a negociar. ¿Y sobre qué base van a negociar? Sobre números. Tienen que ver las encuestas que ellos mismos están haciendo, porque están haciendo sondeos, sí. están haciendo encuestas. Si yo saco 8 o 10% de la preferencia electoral, oíme, yo no puedo pedir que yo quiero ir a la cabeza. Eso es como que cae de su peso. Entonces... Ahora, yo quisiera poner en pleno las incongruencias. Quedó claro que la primera de ellas es que, pese a que llevan mucho tiempo conversando, nadie ha explicado por qué razón están conversando. Hay la intención de hacer una alianza. ¿Para qué la quieren hacer? Esa respuesta, ¿ustedes la conocen? No. Bien. Para llegar al poder. Creo que yo nadie. coincido. Bien. Segunda incongruencia. Varios de los que están conversando tienen diputados vigentes actualmente en la Asamblea Nacional. Ese es otro planeta. Ellos votan en una línea totalmente fuera de foco con respecto a las pocas cosas que se les escapan a sus proponentes políticos, como los dirigentes de los partidos. Es como que si el mundo legislativo no pertenece al conjunto de propuestas que un candidato presidencial debiera hacer. ¿Ustedes ven sentido a esto o ven alguna incongruencia como yo aquí? Bueno, José Blandón se ha manifestado en contra del contrato minero, pero tiene un diputado, que es en el circuito ese. Y por ahí cualquier cantidad de cosas. Y la ven también. Hay una tercera incongruencia. Ellos están conversando, pero a mí me late, como se dice en México, me late que hay conversaciones simultáneas con otros partidos políticos para ver qué otro escenario podía ser el de la lotería, el del gorrito del zodiaco, el del triunfo, el del gane. ¿Creen ustedes que mientras esa mesa está vigente, hay conversaciones de ellos mismos con otras alternativas posibles? ¿O creen que no, que está cerrada la banda, que ellos son y solo? No, yo creo que ellos están intentando atraer a otros sectores, a otros partidos. Como grupo, no como individualidades de organizaciones. Sí. Yo pienso, por eso lo digo, que la alianza entre el Cambio Democrático y el Partido Panameñista es una alianza ya cerrada. Yo pienso eso. ¿Sí? Sí. Ya. Que puedan pasar cosas de aquí al 15 de septiembre. En política puede pasar algo hasta ayer y no enterarnos. O sea, pero en este momento esa es una alianza cerrada y acordadas muchas cosas que no conocemos. Bien, ya pasamos entonces por esta alianza, pasamos por la figura de Lombana. Hablemos un poquito de Martín Torrijos, que ha estado un poco más silencioso en estas últimas semanas. Usted decía, si Lombana se mantiene en la posición que está, irá solo. ¿Martín también? ¿O ustedes le ven compañeros de viaje a Martín? ¿Hay algo que apunte dentro del panorama, tal como está el día de hoy, esa posibilidad? Sinceramente, hasta este momento, yo no veo ninguna posibilidad. Es más, de que Martín se pacte con esta alianza. ¿Con esta no? ¿Y con otros? Es que bueno, ¿qué otro queda? Bueno, queda Lombana, queda... Lombana ya ha dicho, Lombana ha dicho que él es un cazador solitario y punto. Saquémoslo de la ecuación. Por supuesto, él está en otro bosque. Ajá. Entonces, no queda nada. Martín, que frente a eso que ha hecho, por lo que tengo entendido, ha hablado de una cosa que se llama Panamá Posible, que el otro día escuché que es una especie de alianza con la sociedad civil, ¿verdad? Bueno, esa es la alianza que él está proponiendo. Hay que conocer un poco más en detalle exactamente qué es y quiénes se pueden incorporar a esa alianza, ¿verdad? O quienes quieren incorporarse a esa alianza, y también un poco lo que decía aquí el doctor Macay. ¿En qué programa? Y no solamente quienes quieren, sino quienes pueden, porque hay gente que te dice que está en el actual gobierno y te dicen, yo estoy con Martín, pero no lo puedo decir. Entonces hay ciertos condicionamientos en ese caso. No, de que van a saltar de este gobierno hacia Martín Torrijos,
innumerables figuras, eso no nos debe caber. Eso significa que ustedes ven un escenario en el que la propuesta del PRD institucional, el del oficialismo, del gobierno, es una propuesta a pérdida grave. Bueno, ¿Significa eso? Tenemos que partir del hecho de que desde el retorno a la democracia, ningún partido en poder ha regresado a seguir gobernando. 1. 2, yo no le veo la fuerza a Gaby Carrizo, y lo dicen las encuestas, yo no sé la de ellos, pero la de todos los demás, no lo ven creciendo, no lo ven fortaleciéndose. Yo lo he dicho anteriormente, yo veo más una alianza RM con PRD que cualquiera otra. ¿Usted ve ese universo posible? Yo sí lo veo perfectamente, se necesita. ¿Qué los une? Se los busca. ¿Qué los une? 1, garantía de o indulto o de vamos a ver qué es lo que me vamos a hacer, me mandas para la casa o lo que fuere. 2, PRD, como bien dijo el señor Estado, está perdiendo y ha perdido una gran cantidad de favorecedores de su candidato. No ven a Gaby con el liderazgo que ellos necesitan para ganar o para pelear. La asamblea es otro mundo, ¿no? Sí, el multiverso es otro. Y RM les puede ofrecer la gente que tiene Ricardo Martinelli detrás de él, y el PRD tiene la plata y la estructura que no tiene RM en este momento. O sea, hay muchas cosas que a mi juicio pueden estar allí. Ahora, si Martín Torrijos llega a fortalecer esa alianza a la que se refiere el señor Estado con disidentes del PRD, con la gente del PP, con sociedad civil, ojo, Martín tuvo independientes con Martín y el Team Martín. Esa gente tenía entre 18 y 30 años en aquel entonces. Hoy tienen entre 38 y 60. ¿Cuál es el segmento que más sale a votar? Ese es el segmento que más sale a votar. El secreto lo vamos a tener, ¿quién va a manejar la juventud? Entonces, si Martín logra esa unión y Lombana se mantienen ambos tal como ellos, oye, tú vas a tener dos polos y vas a tener una alianza en la que ya no es que van a querer o van a ver la componenda, no, van a necesitar hacer una alianza. Ahora, vuelvo a ese matrimonio que por lo que usted me pintó lo resumo en matrimonio por conveniencia o por subsistencia, no sé cómo, ustedes dirán. RM-PRD, el PRD es la propuesta oficial, ¿usted eso lo ve posible? Solo un añadido, hace como 3 programas atrás estuvimos analizando el caso porque para algunos analistas había síntomas de que por ahí se transitaba porque el PRD le estaba haciendo el camino para que los vástagos Martinelli y Linares, bueno, tuviera el desenlace que ya todos conocemos, que ese era un síntoma. Yo no sé si eso es síntoma o no, pero se lo pongo también sobre la mesa para conocer su análisis. Acuérdese de que la doctora Rosario Turner no renunció. La destituyeron porque se negó a dar su firma para legitimar el aterrizaje de los hermanos Martinelli. Lo digo aquí en Debate Abierto. O sea que empecemos por ahí. Ya desde entonces hay formas de colaboración entre Ricardo Martinelli y el actual gobierno. Desde entonces ya hay fórmulas de colaboración. Y esas fórmulas han seguido. Acuérdese que en los que intentaban hacer quórum para legitimar la juramentación había diputados PRD, o sea, no nos engañemos. Y nadie les ha llamado ni los ha regañado, nadie ha dicho, oh, es que no estamos de acuerdo, este es un subversivo. No, nada, silencio todo absoluto. Apunta. Y luego me han dicho, porque no me consta, porque yo no estuve ahí, en el cumpleaños de Benicio Robinson se apareció el señor Ricardo Martinelli. A mí no me invitaron, pero parece que a él sí. Oiga, a quienes no hemos invitado, y la música significa que el tiempo se acabó, es al tema de los independientes. ¿Dónde dejamos en medio de todo este ajedrez político en este momento, que es lo que estamos analizando, este momento, a los independientes? Rapidito, cada uno. Yo los veo divididos entre Martín Torrijos y Ricardo Lombana. ¿Y los independientes? ¿Cómo? Yo los veo sumándose o a las filas de Lombana o a las filas de Martín Torrijos. ¿Y usted, señor Stone? Sí, bueno, yo pienso que los independientes o se suman, digo, una parte de ellos a Martín Torrijos porque con Lombana ha habido ya choques públicos incluso que hacen como muy difícil ese acuerdo, ¿verdad? Y además pienso que en el caso de Vamos hay un proyecto político futuro
que margina los acuerdos posibles presidenciales hoy. Ellos se pueden jugar, mantenerse al margen. ¿Sí? Exacto, Ok. e intentar ¿Usted cree? crear Sí. una fuerza. ¿El calendario aguanta para tanto? Bueno, yo creo que ellos piensan que sí. Gracias a los dos por ese análisis, estuvo sabroso, nos deja pensando. Y de seguro usted en casa también está haciendo sus pollas, subiendo y bajando alianzas, algunos corriendo solitos, otros no. Es parte de la salsa política, el tejemeneje político siempre. Lo dejamos hasta ahí. Para hablar de un tema, wow, la OIT vino y nos dijo, ¿saben qué? Tienen que hablar, tienen que conversar. Solo que le dijo al gobierno, usted es observador, ¿no? Pero en fin, ¿hasta cuándo más da el tema caja de seguro social y que sigamos manejándolo como está? Este es un tema que cíclicamente estamos abordando aquí. Lo haremos hoy nuevamente porque es una responsabilidad. En segundos nada más. Antes hablamos de minería. Ustedes estén pendientes del reto. Ya mañana se cierra la lista de los que van a estar hablando en la asamblea. ¿Qué expectativa tenemos? Pendientes nada más en breve. Hablemos del tema minero. Mañana ya se cierra la lista de los grupos que van a participar en la consulta, en la asamblea, donde se va a aprobar o no el contrato del Estado con la minera. Pero fíjese, Hugo, que en ¿Qué? eso yo estoy en desacuerdo, mire. A Yo ver. pienso que deben hacerse como los matrimonios. Debe haber un momento en que, como dice el cura, alguien tiene, justo en el momento que se va a dar el anillo, alguien tiene algo que decir para que esta boda no se haga y que aparezca. Bueno, es que ese es el papel de la consulta. Va a haber mucha gente diciendo, yo no quiero ese matrimonio, va a levantar la mano, pero va a haber otras manos levantadas también diciendo, yo sí quiero ese matrimonio. Y tomará la asamblea la decisión. Es una forma sencilla de verla, ¿no le parece? Don Rubén Castillo Gil, bienvenido, buen día. Bueno, el rito jurídico indica, que difiere del rito religioso. así es, católico. indica que al final los diputados tienen que señalar sí o no. Recuerden que aquí hubo una distorsión en el tiempo, Sí. porque pareciese que se está debatiendo un contrato para que se haga algo, pero en este caso ya está hecho. Un poco de surrealismo. Entonces, ¿qué ocurre? La distorsión en el tiempo fue producto de una dilación inexplicable del órgano judicial para declarar inconstitucional el contrato anterior. Y estamos frente a una obra que ya está hecha, que está en producción hace 4 años. Oiga, es que estamos ante proporciones guardadas. Es como si los médicos estuvieran ante un paciente que ya está a la mitad de la operación quirúrgica, ¿no? Y tienen una decisión que tomar en medio de. No es si lo operamos o no lo operamos. Ya está en la sala, ya ha sido abierto, ya les han diseccionado algunos. En fin, ya han tomado medidas específicas. Bueno, no es nada fácil. ¿Cuáles serían las consecuencias? Uno dice, bueno, si hay algo que no está hecho, es mucho más fácil Claro. tomar una decisión. Pero aquí hay una actividad en funciones con trabajadores que dependen de esa actividad. La actividad genera recursos para el Estado panameño. Entonces, parece un poco dramático decir, vamos a rechazar ese contrato porque hay unas consecuencias que surgen de ese rechazo. Si analizamos el tema, nos damos cuenta que hay un debate subyacente, porque hay gente que puede no aceptar el contrato, pero generalmente la gente dice, es que yo no acepto la minería como una fórmula de desarrollo económico. Que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, pero generalmente Claro. ese es el criterio que se está planteando. Nosotros en la empresa privada, en CONEP, hemos dicho que se apruebe el contrato y que luego se abra una discusión que va a tener 2 matices principales. Primero, decidimos como panameños que puede haber minería sostenible y que podemos utilizarla como una herramienta de desarrollo económico y social. Y en segundo lugar, que encaucemos el cambio definitivo del Código Minero, que es un código de 1964. Bien, esto parece una decisión o una postura bastante salomónica y equilibrada, ¿verdad? El contrato de la minera, porque es algo que están dando, y de decidir a futuro qué es lo que queremos con el tema minería, o sea, separarlo. Pero como ese tema de si queremos minería o no,
sería a futuro, sabiendo que ya tenemos minería, Sí. es decir, no más minería aparte de la que tenemos, ¿cuál sería el mejor y el peor escenario al que nos enfrentaríamos con el tema de este contrato? Bueno, a mi juicio el mejor escenario sería que se aprobara y que se abriera el debate que ya he mencionado. Sí. El peor escenario sería rechazarlo y dejar a 40.000 personas sin trabajo y exponernos a demandas internacionales. Ahora, no nos podemos quedar en ese marco, porque en este debate se han dicho muchas cosas irracionales. Por ejemplo. Nosotros estamos pidiendo que el debate se encauce sobre la lógica. Se ha hablado de la soberanía, se ha hablado de la contaminación de cianuro en los ríos, se han dicho muchas cosas que no tienen un sustento científico. Hay una operación de 4 años. ¿Dónde está la evidencia fáctica de esas consecuencias catastróficas que se están mencionando? ¿Dónde están? Entonces, las consecuencias humanas sí pudieran ser graves si decimos la mina que se vaya inmediatamente. Pero fíjate, en eso de qué consecuencias vemos, bueno, hay una mina en plena operación. Si usted va a una mina en plena operación aquí, en África o donde vaya, no es un ambiente en el que uno quisiera estar. Tampoco es justo que veamos este momento. Yo quisiera que pudiéramos aspirar vía un contrato que garantice que tengamos un escenario como otros países que han tenido explotación minera y cuando usted va, si no echan el cuento de que hay una mina, la gente ni se entera. Eso me gustaría, por ejemplo. Bueno, ¿Eso se salvaguarda en este contrato? Eso tiene una relación directa con la fortaleza de nuestras instituciones. O sea, nosotros no podemos administrar la fiscalización de una actividad si las instituciones no son fuertes. Porque eso sí es un tema fundamental. ¿Y las tenemos? Tenemos que construirla y tenemos que garantizar que haya esa fortaleza. Mire, y le cierro esta idea porque a mí, de verdad, cuando me plantean escenarios como, mira, esto es un desastre y esto es lo que quedará para nuestros hijos, yo digo, espérate, no es justo. Miremos si realmente es así. Una mina en plena operación no es lo mismo que una mina cerrada. Y allí me fijo entonces en lo que pasó en Santa Rosa. Tenemos la experiencia de cómo quedó toda esa área de Cañazas después de la mina. El tema es, ¿estamos tomando las salvaguardas para que eso no nos vuelva a suceder? Yo estimo que en la operación de la mina existen mecanismos autónomos de la propia empresa que están garantizando que se dé una operación que cumple con la ley. No obstante eso, las autoridades tienen que fortalecerse y debe haber veeduría ciudadana, como es obvio. ¿Y lo permite el contrato? Sí lo permite el contrato. Es que el concepto de la soberanía es un concepto esquivo y prejuicioso. Don Rubén. Quiero que hablemos del enclave y eso más adelante. A ver, don Danilo. Don Rubén, yo tengo que confesar que yo asumo posición aquí, no soy neutral. Es más, he migrado. Yo era pro minería y pro acuerdo, pro contrato, y sigo siendo pro minería, pero no soy pro contrato. Y lo adverso por varias razones. En el fondo, hay un fatalismo. Si no se aprueba este contrato, tendremos un caos. Se acabó el plazo. Y creo que... Digo, es que hay fatalismo de parte y parte, don Exacto, Danilo. exacto. Aquí hay narrativas de miedo de parte y parte. Y creo que eso es reducir cruelmente las capacidades de los panameños. Es que el contrato, a mi criterio, por ejemplo, adolece de muchas cosas graves y que si se rechaza, las partes están obligadas a producir un mejor contrato. Para ponérsela a la mesa a don Rubén. Exacto, o no. O estamos condenados a que esto o nada. Bueno, el problema del mejor contrato, todo lo que surja de una negociación puede ser mejorable, puede ser perfectible. Y entraremos en esa dinámica, ¿no? Ahora este es mejor, pero hay gente que dice que no, porque en su ADN está la teoría de que no debe haber minería. No, pero entonces, yo salvo esa parte. Yo creo que podemos, como país, podemos convivir con un proyecto minero. Yo honestamente asumo esa postura. Y mi posición es que yo no rechazo la minería como actividad, pero sí rechazo el contrato porque es desventajoso para los intereses de la nación. Un aspecto en el que es desventajoso para el análisis de don Rubén. 2. Primero, ¿es cierto o no que a la empresa se le legalizaron cosas que no eran legales? Por ejemplo, la obtención de más de 7.000 hectáreas.
¿el contrato le mejora esa condición a la empresa? Mire, ¿Es cierto o no? el segundo, El para segundo. contestarte globalmente. El segundo, la capacidad institucional del Estado está tan limitada que el Estado no puede garantizar con lo que le queda en el contrato que las cosas se hagan bien. Y un contrato que nace con la falla de que el Estado no pueda cumplir su papel es un contrato fallido. ¿El contrato limita la institucionalidad del Estado? Creo que esa es la pregunta, Yo ¿verdad? no creo que se limite la institucionalidad. Lo que hemos dicho es que hay que fortalecer aún más la institucionalidad para que la función fiscalizadora se haga con rigor y de manera vigorosa. Si existe incumplimiento, que se aplique la ley. Dicho esto, vuelvo atrás. Yo que sí he ido a la mina y he hecho múltiples preguntas, me he dado cuenta que hay un proceso gobernado por una política de la empresa de cumplir con determinados estándares internacionales, que emana de un hecho real y comercial. Esa empresa es una empresa pública, es decir, Es cierto. es una empresa pública. Los accionistas a nivel global tienen determinados principios que se lo imponen para proteger su inversión y ellos los tienen que cumplir. Entonces, el que va a la mina se da cuenta que hay un proceso que está gobernado por esos criterios. En la segunda etapa, que es lo que bien tú dices, es la deficiencia institucional, que no es solo en este caso, es a nivel global. Nosotros tenemos un Estado que tiene que ser menos obeso, pero más fuerte en el vigor de la aplicación de la ley. Bien, acá mi función no es ni satanizar, ni tampoco santificar. Pero sí es importante que cuando usted habla de que se trata de una empresa pública que tiene que cumplir con ciertos parámetros, hay que ilustrar esa figura para que se sepa por qué la empresa tiene esa obligación. Bueno, esta empresa recibe capitales de personas que invierten en acciones de esa empresa bajo la base de determinados presupuestos. Cotiza en la bolsa. Cotizan en la bolsa. Y eso tiene ciertas y reglas. Eso tiene reglas Sí. que sustentan la participación de esa empresa en esta actividad. Los accionistas ni la bolsa pueden permitir que la empresa acuda a un lugar a destruir, a corromper o a afectar la normativa. Eso no significa que no pueda ocurrir. Exacto. No significa que No no está- pueda eso no- ocurrir. eso no es un blindaje. Pero es una estructura que al final las empresas se tienen que ceñir a la misma. Ahora bien, voy al tema del enclave, que esto lo he escuchado con mucha frecuencia y yo aquí sería un poquito práctico porque a los panameños si hay algo de lo que no nos pueden echar cuento es cuando se usa el término enclave, porque nosotros tuvimos un enclave en Panamá. Si usted violaba una norma dentro de la zona del canal que era un enclave, usted tenía que responder a leyes que no eran las panameñas, ante jueces que no eran panameños. Allá no actuaba la policía panameña, actuaba otra policía, la zoneíta, los zonias, etcétera. Había otro ejército que no era eso era un enclave. Actuaban basados en aquello de que como si fueran soberanos. El contrato actual le concede esa prerrogativa en algún aspecto a la empresa. A mi juicio, no. Y aquí entramos, fíjense que en estos días escucho a un presidente latinoamericano que dice, hombre, debo afirmar que hay mentiras falsas. Eso lo dice un presidente, ¿no? Entonces, uno dice, también habrá mentiras verdaderas, ¿no? A contrario sensu, pero más allá de Por lo menos hay una película que se llama así. Más allá de la ironía y basada en esta afirmación de este presidente, me parece que es exagerado hablar de que aquí hay un enclave y hacer un símil con la antigua zona del canal para los jóvenes. No, yo no creo, fíjese, pero sí me Sí, parece- pero para que termine la perdón. idea, por favor. Sí. Porque para los jóvenes puede ser que esto sea una cosa etérea. Para la gente como yo que estaba en el Instituto Nacional ahí enfrente de la situación de la zona del canal, nos damos cuenta que no tiene nada que ver. La mina no tiene ejército. Si ahí ocurre una situación ilegal, ilícita, las autoridades tienen hasta la facultad para allanar, entrar a tomar medidas. Hay facultad para inspeccionar. Hay una serie de medidas de seguridad
que se establecen en cualquier empresa, y más en una empresa de esta naturaleza. Sin duda es una comparación extrema que se escapa de la realidad tal cual como usted lo plantea. Ahí coincido con usted. Pero cuando uno la compara con otras experiencias, porque Panamá no tiene solamente el parangón de la zona del canal. No, para nada. Ese es el más extremo. Tenemos el de la Mamita United, el de la United Fruit Company. Tenemos el de la refinería, por mencionar solo dos de los varios que puedo mencionar. Y creo que ha habido pobreza en el análisis de las experiencias para saber qué nos falló con empresas que hubieran podido permanecer aquí, qué se hizo mal desde el punto de vista del Estado, qué se hizo bien, en qué falló la empresa, en qué hizo bien la empresa. Pero acá el punto es... Disculpe que le haga un alto ahí. ¿Qué errores cometimos con Chiquita Banana, etcétera, que estamos repitiendo en este caso? ¿Qué errores cometimos también con la empresa petrolera que estamos repitiendo en este contrato, la refinería? Pero digo, ¿estamos repitiendo algún error? Nosotros estamos todavía en la comparación de que eso eran enclaves. No. Por eso digo, yo quito la palabra enclave, sí, porque yo creo que es algo extremo. Pero sí hubo experiencias fallidas allí, porque al fin y al cabo el negocio del banano yo creo que hubiera podido ser sostenible en el tiempo. Totalmente. ¿Qué nos falló? ¿Qué falló allí? Y se ha ido degradando por múltiples factores. Y este contrato minero, a mi juicio, no tomó en cuenta la experiencia de refinería, la experiencia de United Fruit y otras experiencias. Le insisto, voy a la pregunta. ¿Hay errores cometidos en esa experiencia que estamos repitiendo ahora? El tema es que la pregunta tiene una afirmación, el tema de los errores. Entonces, yo lo que quisiera saber, el contrato cómo define una situación similar a la refinería y a Chiquita. Miren. No hay comparación, no hay punto de coincidencia. A mi juicio no. A mi juicio no. Vuelvo, insisto, puede haber un mejor contrato, porque las cosas son perfectibles. El tema es que este contrato fue casi un camino en una situación muy difícil, trabajosa, para llegar a la conclusión del contrato. Si decimos, bueno, es que la mina tiene determinadas prerrogativas, pero prerrogativas que tienen que ver con la negociación que se realiza con el Estado panameño, que no margina la facultad de fiscalización, las facultades de verificación y de seguimiento de lo que ocurre ahí, ni de aplicación de la ley. Cuando se habla de la seguridad, dice, bueno, es que no puede, si hay explotaciones, si ahí hay situaciones que pueden poner en peligro la seguridad, esas cosas tienen que consignarse en el contrato, porque en efecto se hicieron. Se habla de expropiación, por ejemplo. Expropiación es una figura jurídica que existe en la ley y que la mina no la puede hacer autónomamente. No puede decir, ahora yo tomo esta tierra y la ocupo. No podría hacer eso, tendría que seguir un procedimiento que está establecido en la ley. Bueno, había un punto de conflicto que esta semana fue objeto de debate, y es si colisionaba la cuenca del canal con la cuenca que utiliza entonces la mina. Ya el canal de Panamá dijo públicamente, no hay conflicto. ¿Eso baja la tensión o habrá nuevos frentes en este tema que tiene argumentos? Bueno, es que se sigue repitiendo ese tema, que es un tema técnico, del tema del agua en relación con la operación del canal. Es un tema técnico. Ya lo había dicho la subadministradora del canal. Lo dijo aquí, precisamente. Lo dijo aquí y dice, esto no tiene nada que ver, y ahora sale un informe que dice, no tiene nada que ver. El tema del canal es un tema que se fue postergando, y al final nosotros tenemos que ponerle atención a eso porque es nuestro mayor activo. Y no solamente por el canal, sino por la propia población nacional. Y hay que tomar las providencias para resolver ese tema lo más pronto posible. Parte del reto y el debate apenas está comenzando. Gracias, don Rubén, por ilustrarnos esta mañana. Vamos a la pausa y regresamos porque hay otro tema que tenemos que seguir conversando. Caja de Seguro Social. Sigue con nosotros. Oiga, seguimos conversando de lo que hablamos en el segmento anterior, pero tenemos que hablar de caja. En este país nos hemos dado el lujo de estar hablando de todas las cosas, sentarnos a hablar de caja y dejarlo allí. Y ahora vino la OIT y dijo, un poco planteó las reglas que debía haber
y nos reiteró el tamaño del problema que estamos teniendo. Francisco Bustamante ha sido como una voz en el desierto con este tema y cada vez que surge o resurge lo traemos para volver a abordarlo. ¿Qué tal, don Francisco? Bienvenido. Hola, gracias. ¿Es la vía correcta y está el ánimo, se están dando los pasos para seguir las recomendaciones por la OIT o esto sigue para largo? Yo pienso que el aporte último que hace la OIT está en la dirección correcta y lo que me da la sensación de que está en la dirección correcta es que ni los trabajadores ni los empresarios están de acuerdo con lo que digo. Porque es un buen indicador. Es un buen indicador. No había pensado en eso. Sí, oiga, Es sí. un buen indicador Sí. de que algo bueno tiene. Y lo bueno que tiene es que confirma una situación que este gobierno identificó bajo la administración de Enrique Lao, se confirma, ratifica que el déficit está encima y confirma lo principal que dijo la administración, de que el problema va más allá de un problema de financiamiento de un fondo. Es un problema estructural del sistema de seguridad social, que es el modelo que tenemos, y apunta levemente hacia lo demás. ¿Qué tipo de construcción queremos los panameños como modelo de seguridad social? Ahora, Entonces yo creo que estamos bien en el informe. Ahora, el tema es que el informe llega no solamente, o sea, no llega en un momento cualquiera, llega en un momento político en que precisamente quienes nos están ofreciendo alternativas para seguir adelante. En el tema caja, ¿alguno de los candidatos usted siente está manejando este tema con la seriedad que se merece? Yo creo que ningún candidato ha tenido el coraje o el conocimiento o el interés de abordar el problema. Todo el mundo dice, yo lo resuelvo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque hay un costo económico que el Estado va a tener que asumir y ese costo económico se va a sentir en la gestión de gobierno. Y nadie lo quiere admitir y aceptar. Oye, le hago una observación ahí nada más de que nadie ha dicho cómo. La señora Gordón sí dijo, volvamos al sistema solidario. Ese no es el cómo, eso es lo más sencillo. Es lo mismo, te puedo decir, lo mismo que dicen los empresarios. Pon las paramétricas, ninguna de las dos es solución. ¿Cuál es el camino entonces? Yo creo, y lo repito muchas veces, yo creo que las paramétricas son inevitables. Pero tú no le puedes decir a una persona que está dando una cuota, que tiene un mal servicio de medicina, que no tiene seguridad en que le van a dar sus pensiones, o a una gran mayoría de panameños que están fuera del sistema por las nuevas particularidades del mercado de trabajo, que entre en una institución fallida. Definitivamente, tú no puedes llegar ahí diciendo, te voy a aumentar la edad, te voy a aumentar el costo, porque esa persona se va a oponer. Tú tienes que hacer cambios sustantivos en la forma de la prestación de los servicios para convencer a la población de que no solamente es inevitable, sino que le conviene hacerlo. Para mí el camino es ese, empezar con una reforma de gestión, de organización, de cómo se prestan los servicios y tomarse un tiempo y efectivamente cuando la ciudadanía se concientice de que efectivamente hay una voluntad de cambio, entonces vamos a sentar cómo lo vamos a distribuir el costo. Fíjate lo siguiente, Hugo. Actualmente tú tienes un déficit que vence en 2024. ¿Cómo financias tú ese déficit? Y lo he venido diciendo desde octubre, noviembre, diciembre del 2019, Sí. y lo planteamos en enero del 2020 en una presentación que hicimos al más alto nivel. El mixto le sobra dinero, al beneficio civil no lo tiene, un préstamo avalado por el Estado de un fondo al otro que le dé el espacio para hacer las reformas y mejoras que hay que hacer en la prestación de los servicios. Yo como panameño no me atrevería a decirle al pueblo, ¿sabes qué? Te voy a aumentar las paramétricas, sabiendo que esa no es la solución. Oiga, pero es que un préstamo con fondos que no le pertenecen a la institución, sino a quien ha ahorrado, no sé, me parece como que tomar una decisión sobre una plata que no es tuya, prestar una plata que no es tuya. No, porque ese préstamo va a estar respaldado por un documento que da la rentabilidad necesaria, de tal manera de que los fondos, la propiedad de los fondos sigue siendo de los trabajadores que la han cotizado. Don Danilo. Bien, el asunto es complicado, porque fíjese lo contundente que usted ha asistido. Ni esto solo soluciona. Aquí el Estado es el que tiene que meterse de verdad, como se dice en el lenguaje de calle, ¿no? Es el Estado el que tiene que bajarse del bus. Así es. Bien, perfecto. Mi pregunta es, ¿el gobierno se está comportando como un actor partícipe o como un árbitro a distancia? Y yo debo decir con mucha pena, que fue parte de que yo me separara, de que yo no sentí
no la voluntad, sino el deseo de enfrentar el problema. Voluntad sí, ojalá yo quisiera resolverlo, pero el atreverse a enfrentarlo y asumir que efectivamente este no es un tema que se resuelve con unas elecciones, este es un tema que trasciende la vida de un gobierno, que trasciende la vida de un partido. Yo creo que ha faltado eso en todos los gobiernos que hemos tenido, en Cambio Democrático, en Panameñismo, en PRD. Los tres gobiernos que han seguido han tenido la misma actitud. Entonces no me venga ninguno de los tres a decir, es que yo lo voy a resolver ahora, por amor de Dios. Y lo peor es que, ¿y sabes qué es lo peor? Que eso es lo que la gente quiere oír. Cuando tú le dices a la gente la verdad descarnada, fría, desnuda, que le va a costar, porque lo va a pagar de alguna manera, tú lo que quieres hacer es causar problemas. Ahora, mire, es que esa reacción se da también porque a veces siento que confundimos los términos. Hablamos de gobierno y ahora hablamos de Estado. Cuando decimos que el Estado tiene que cubrir el déficit, estamos diciendo que todos tenemos que sufrir el déficit. Pero la decisión la toma el gobierno. Bueno, sí, pero al final, bueno, y ya usted ha descrito lo que ha pasado en los tres gobiernos, pero en ese aspecto siento que a veces no hay una conciencia en las opiniones públicas de que al final tenemos que poner más plata. Porque ninguno de los grupos ha hecho el mea culpa, es decir, ¿sabes qué? Todos hemos fallado. Y peor, y Hugo, todos lo vamos a tener que pagar. ¿Ves? Sí, don Daniel. Y peor, no solamente tenemos, al final, como dice usted y rectifica Hugo, tenemos que poner más plata. La pregunta es, ¿y la plata de dónde va a salir? ¿De dónde viene? ¿Cómo distribuyes el costo en la sociedad? Exacto, ¿de dónde va a salir? Por eso yo hablo, Danilo, gracias por el aporte, de que lo que está en el fondo es definir qué tipo de seguridad social yo quiero. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla, queremos un estado de bienestar. A ver, ¿cuál tipo de estado de bienestar? Hay por lo menos 4 o 5 temas distintos de estado de bienestar. Todas las sociedades con estado de bienestar tienen altísimos niveles de impuestos. De España hasta Suecia. Los más exitosos, que son los nórdicos, el impuesto es más del 50%. Yo te pregunto, panameño, ¿estás dispuesto a dar más de la mitad de tu sueldo? Bueno, si me resuelven lo de Suecia, yo sí. Sí, Si me vamos a lo de Suecia, ahí está el condicionamiento. Sí. Se lleven la mitad. ¿Y por qué digo yo entonces? Tú tienes que empezar dándole al pueblo una evidencia de que efectivamente vas en el camino correcto y solamente entonces tú le puedes decir a ese pueblo sufrido que todos los días sale a la calle, que va en su bus, que va en su metrobús, decirle, ¿sabes qué? La verdad que sí voy a tener que aceptar que tengo que pagar más porque me está resolviendo. Pero fíjese... Ese es el camino. Pero fíjese, el otro es el caos y la confrontación. El otro es el caos y la confrontación, pero fíjese que usted la solución que plantea tiene todo el sentido porque al final es colocar los bueyes delante de la carreta. Así no es. me pidas más si no me estás dando nada. Así como... Es algo básico y elemental. Y uno va a países como... Mire, hace unos días estuvimos en Uruguay porque estuvimos analizando algún tema, el tema agua, porque hay, digamos, similitudes entre Uruguay y Panamá en población, índices económicos, etcétera. Hay algunas similitudes y nos podía servir de referencia. Y en el tema agua, pues quedó claro que había una serie de proyectos que los gobiernos pelotearon el uno al otro. Llegó una sequía, entonces no había de dónde coger agua. Es lo que nos ha pasado acá, proporciones guardadas, con el tema seguro. Pero fíjese que una ciudadana a mí me ilustró maravillosamente el tema seguro. Y me decía, cuando yo le planteé, oiga, acá se paga mucho más impuestos y la vida acá es más cara. Dice, pero a mí no me pesa. Y me sacó las medicinas del asma de su hijo. Fíjese el ejemplo que me puso. Esto es lo que mi hijo necesita por los próximos 3 meses. Yo el próximo mes voy para los siguientes 3 meses. O sea, el niño tiene asma. No es que tiene que ir cuando se le acaba, como pasa en Panamá. El sistema sabe que ese niño necesita su medicamento de asma. Y algo tan elemental que veo que ninguna administración le ha puesto el empeño de servirle a la gente como merece que se le sirva, máxime, que no es un servicio gratuito, es un servicio caro y no hay buen servicio en medicamentos ni en atención médica. ¿Cómo concienciamos a quienes les tienen que cumplir esa tarea para que lo hagan? Ese es el reto y yo creo que la única forma que podemos hacerlo, yo diría, haz un panel con todos los candidatos y preséntale la situación. Y a ver, ¿cómo vas a hacerlo tú? Desnuda tu verdad. Y la verdad no es otra, lo que dice. Y confirma lo que digo. ¿Cómo tú le puedes pedir a una persona que haga? Tú sabes que me decía alguien que el IVA, que es el equivalente al ITBM nuestro,
creo que es como el 15, 17% allá. En Uruguay 21. 21. 21. Y lo pagan. Y la mitad, Tranquilo. la mitad va para el seguro social de ellos, Danilo. Pero mire el servicio que recibe. Pero recibe. Entonces, tú no le puedes decir a una persona que te voy a poner más y no te he resuelto. Ahora, No se puede. don Francisco, si yo hoy, que no es el problema principal de la caja, porque el problema principal es este enredo financiero, pero si hoy necesitara verme con un cardiólogo, yo no consigo, en la privada, no en el Estado, no en el seguro ni en el MINSA, yo no consigo una cita menos de 10, 15 días. Y eso es con suerte. Y eso es con suerte, efectivamente. Lo cual queda claro que no tenemos profesionales de la salud en la cantidad que el país necesita. Oye, pero de 10 días a el próximo año en el seguro estamos hablando de una distancia muy grande. De acuerdo, Son dos mundos distintos. pero acá estás dispuesto a pagar lo que te cobren Sí, y no lo total. consigues. Sí. Y no lo consigues. Sí, Así de es. inmediato Exacto, es difícil, exacto. pero en el seguro es peor. Tampoco pero- son dos realidades que no podemos comparar. ¿no? Efectivamente, pero no los tenemos. Es peor, No- el no- escenario no- es peor. No producimos la mano de obra profesional que demanda la sociedad. Mi pregunta es la siguiente. A este ritmo, usted que estuvo allí en el frente financiero, podemos decir que la Caja del Seguro Social puede ya sabemos que no tenemos la cantidad de profesionales de medicina, puede funcionar con menos funcionarios administrativos y con menor personal que no se dedica a estas tareas. Por supuesto. Ahora, vamos al tema, pero ¿sabe por qué? Porque todo es manual. Tiene que ir un proceso de reforma completa, por eso yo hablo que hay que reformar la gestión para lograr eficiencia, para poder brindar un mejor servicio en la gestión. Ahora, vamos a la cantidad de recursos. Mira, ¿tú sabes cuántas plazas se abrían, no sé ahora, anualmente en cardiología? Una. En todo el mundo cardiología son primero medicina interna y después cardiología. 4 años y 4 años. Aquí en Panamá exigen 5 años. Y encima de eso tenemos una ley que protege que no se puede venir un profesional de afuera. Una ley que protege a 36 profesiones, incluida la mía. ¿Eso debe cambiar? Eso es absurdo. Ese es un atentado contra los derechos de este país. Porque hemos hecho nichos de mercado, exclusividad para nosotros, y no me estás garantizando calidad ni cantidad. No podemos seguir así. Me quedo con eso. ¿Se debe abrir el mercado de los especialistas de la medicina en Panamá? En la no hay. medida de lo necesario, sí. Yo necesité un oncólogo y el que más rápido me atendía me daba 15 días. Los demás, un mes o más. Uno porque es amigo de un amigo, un viernes a las 6 de la tarde, antes de irse para la casa, me hizo el favor de atenderme. Oye, ven acá. Cardiólogo, es cierto lo que dijo Danilo. Cardiólogo, un mes. En la privada. Y ¿En te el voy Estado? más, en el Estado no quieren trabajar. Oye, primer médico que me lo dice así No, claramente. yo no soy médico. Bueno, usted pertenece tú en el sistema, ¿no? Pero por fin alguien del sistema que me lo dice. Estas son palabras mayores. Hay gente que sí es abnegada, que sí es entregada, pero Mira, yo he tenido médicos en el seguro con los cuales yo me quito el sombrero. Total. Son personas entregadas, y es que bueno que lo dice. Oye. Y hay enfermeras y hay personal técnico Sí. de primerísimo nivel. mire, yo conozco Ay, uno, pero no son suficientes. yo conozco uno que para una intervención quirúrgica llevaba su instrumental porque no había suficiente, ni para esa especialidad en la caja de seguro Así es. social. Ahora, él hacía eso, pero las reglas dicen que no se puede. ¿Mm? Entonces, fíjese cómo el sistema opera en contra del asegurado, en contra del cliente, en contra del ciudadano. Al final, con todas estas características, usted ve a los empresarios y a los trabajadores sentándose para de una vez por todas hablar de un tema Mira, que es necesario. yo creo que ellos tienen que sentarse en una oficina cerrada. Mira, te voy a contar una historia que me contó el que hizo la reforma del sistema de seguridad social en México, un colega, un hombre extraordinariamente brillante, y él me dijo a mí que en una de esas negociaciones cerradas con los trabajadores dijeron, ¿sabes qué, fulano? Cuando tú salgas de aquí, tú vas a seguir siendo tu vida profesional. Nosotros volveremos y seguiremos siendo sindicalistas toda la vida. Tenemos que darle una respuesta a nuestras bases. Él no me dijo cuál fue el acuerdo que llegaron, pero yo estoy seguro que algo tuvieron que ceder. Y yo creo que los empresarios y los trabajadores tienen la misma. Todos tenemos que ceder. Todos tienen que entender y ceder. Decirle, cuando los empresarios dicen, es que la reforma panamétrica es inevitable, pero tú no puedes arrancar poniéndolas encima de la mesa como primera condición de diálogo.
los trabajadores dicen, las reformas no las quiero, es decir, te las vas a tener que tragar, pero no en la forma que te las quieren poner. ¿Cómo encontramos ese punto de convergencia? En mi opinión, la forma más amigable es que entendamos, vamos a atender los problemas que impiden, operativos, gestión, que impiden mejorar el sistema. Demos la mejor calidad con los recursos que hay recursos, y entonces trabajemos con nuestras bases y entendamos de que es una carga que cómo la vamos a distribuir. Esta es la segunda parte. ¿Cómo vamos a distribuir en la población, trabajadores y asegurados esto? No puede ser que toda la carga de los dependientes se la pase el Estado al Seguro Social. No puede ser. Debe haber un nuevo concepto de lo que es dependiente. Un nuevo concepto y unas nuevas responsabilidades. Ahora, estamos ante redefiniciones que requerirían un cambio de cultura en muchos sectores. Y acuerdos políticos. Y acuerdos políticos. Porque todo esto se traduce en reformas políticas que tienen que llegar a la Asamblea y que en la Asamblea los partidos políticos van a tener que tomar la decisión final. ¿Y usted ve posible eso en el ambiente en que nos encontramos el día de hoy? Pero los primeros que fueron echados de la mesa fueron los políticos. Los actores principales los echaron, literalmente. Y la idea de llevarlos a ellos a la mesa era para que ellos se percataran de la complejidad. Claro. Pero vamos a ser francos. Eso es como las reformas electorales. Vamos a ser francos. Aunque se enteran, al final allá en la Asamblea pasa lo que sea. La idea era esa, sumarlos para que ellos se entendieran qué había detrás de cada letra que se iba a llevar para la aprobación de ellos. No pasó. Pecamos de ingenuo de pensar que la gente... ¿Qué hacemos? ¿Qué nos queda? Cerremos con algo que nos dé algo de... Dejemos alguna dosis de optimismo en el ambiente. Es que yo soy optimista. Yo lo que te estoy diciendo, hay un camino. El camino es una negociación donde antes de poner las responsabilidades, digamos cuáles son los beneficios que queremos. Digamos qué tipo de sistema yo quiero, cómo lo voy a lograr, y entonces esto es lo que queremos, vamos a avanzar en esa dirección, cuánto nos va a costar, cómo lo voy a distribuir. Yo creo que ese no hay otro camino pacífico que logre eso. Lo contrario es que el Estado se eche la carga y entonces, si ahora no hay basura en las calles, si ahora no hay problemas de seguridad, te aseguro que va a haber mucho más si el Estado tiene que asumir eso sin que haya un acuerdo nacional. Dejemos las cosas hasta ahí. Es que esto es, o lo solucionamos sincerándonos todos y corrigiendo todo lo que haya que corregir y cediendo en lo que tengamos que ceder, o no va a haber solución. No hay una varita mágica. Así de sencillo. Gracias, don Francisco, por habernos acompañado. Hablemos de esa crisis que ha ido increciendo y que se nos está saliendo de las manos y en la que nos han dejado prácticamente solos a los panameños. Migración, en segundos. Bien, nos acompaña María Sarabia, ella es subdirectora de Migración, y Rafael Rodríguez, de los residentes y naturalizados en Panamá que están asociados en Arenas. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos. Don Danilo, coge el trompo por la uña. Gracias. Hace un año estábamos viviendo un impetuoso movimiento de entrada, pero que estaba lejos de lo que hoy en día tenemos. Ya hace un año nos alarmaba lo que teníamos. Y en lo personal, yo que estoy vinculado a un proyecto que mide, estudia, analiza la migración irregular que va de tránsito, pensaba que esto iba a disminuir, que íbamos a llegar a diciembre del año pasado con una disminución. Y todo lo contrario, esto aumenta, aumenta, aumenta y aumenta. ¿Cuál es la política en términos generales que vamos a tener? Simplemente se trata de tener que recibir lo que Sudamérica y el mundo, porque el mundo nos tira por la entrada de Darién hasta que pase algo que lo cambie, o habrá otro tipo de dinámica que ustedes sorpresivamente tengan prevista. Muchas gracias por la pregunta. Esta no es una respuesta fácil, y no es una respuesta fácil porque es un problema sumamente complejo, es un problema complejo y multidimensional. Mientras las causas estructurales que originen este tipo de movimientos irregulares, como se les quiera llamar, no sean solucionados desde el origen de estas personas, es muy difícil poder realmente decir que esto va a cesar. Disculpe, que le haga un alto allí. Es que en los países de origen los problemas están lejos de ser solucionados. O sea, Venezuela tiene un conflicto de hace décadas. El narcoestado en que se ha convertido Ecuador, ni se diga. Lo que está viviendo Haití, wow. Entonces, si esperamos que se solucione en el país de origen,
estamos hablando de que no hay solución para el problema. ¿O estoy equivocado? No me malinterprete. A ver, vamos. ¿Ok? Nosotros nos encontramos ante el mayor contexto de movilidad humana internacional registrado en la historia. El único antecedente conocido y muy lejano en este momento es la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, quizás lo que más se ve es lo que ustedes señalan como Venezuela, Sudamérica en general. Sin embargo, dentro de este flujo migratorio irregular y los registros que tiene Panamá, existe una data de más de 60 nacionalidades de América y extracontinentales. Pero hablemos de los 5 principales. 5 principales, obviamente, está Venezuela, está Ecuador, está Haití, China y está Colombia. También debemos decir que cerca de los números siguen India, sigue Bangladesh, incluso tenemos países europeos dentro de este flujo. Y si bien es cierto, Panamá no puede solucionar las causas estructurales, lo que sí puede es reforzar sus políticas internas, reforzar su política exterior para mitigar el impacto que ésta tenga en nuestro país. Lo que sí es cierto y que hay que partir de una premisa para poder hacer la evaluación real de las decisiones que como Estado, y ojo, no como gobierno, como Estado, se tienen que tomar, es que mientras estas causas no cesen, nosotros tenemos que saber que este tipo de presión, que es muy importante también atender a que en muchas formas está vinculada al crimen organizado, van a seguir. Entonces, parte del reforzamiento que tiene que hacer Panamá es el combate al crimen organizado, al tráfico ilícito de migrantes y a la trata de personas que se da alrededor de este fenómeno. El enfoque que le está dando Panamá, ¿cómo lo observan ustedes? En efecto, pues nosotros como Asociación de Residentes y Naturalizados de la República de Panamá nos mantenemos bien preocupados por la situación que está suscitándose en los últimos días con la llegada de miles y miles de ciudadanos extranjeros por esta área. Es preocupante porque muchos de ellos fallecen en el trayecto, pero sí basándonos y siguiendo el término que usó la subdirectora, en el cual menciona de que Panamá no está al alcance de frenar o por lo menos la atención 100% a esta situación. Nos basamos en que en octubre, el 15 de octubre del año pasado, el señor presidente de la República, Benito Cortizo, se dirigió hacia Estados Unidos, hacia una reunión con el secretario de Seguridad de esta nación, donde le estaba solicitando ayuda logística para por lo menos atender estas crisis. Vimos que realmente el secretario de Estado pues, se comprometió junto con la vicepresidenta de esta nación a brindar cierto tipo de ayuda. Nosotros también observamos que el día 11 de marzo de este año, Panamá pues por lo menos recibe de manera urgente al secretario de Estado de Seguridad aquí en este país y convoca una reunión de urgencia para buscar la manera de reunirse con Colombia, Costa Rica y varios países de la región para frenar un poco lo que es la situación migratoria o por lo menos buscar un punto estratégico de cómo solucionar esta crisis. Hay temas que se trataron aquí, pero vemos que el 14 de marzo, 11 de abril, perdón, Estados Unidos entonces cierra lo que es el título 42, donde no permite ya más entrada a Estados Unidos y pone en rigor lo que es el título 8, donde tomó medidas mucho más enérgicas, mucho más fuertes. Y hasta el momento, pues no se sabe qué ha sucedido. Ahora escuchamos los directores y el ministro de Seguridad diciendo que Panamá se ha quedado solo. No entendemos qué fue lo que sucedió y por qué razón Panamá se quedó solo. Ese es el término que estamos escuchando en los últimos días y nos llama mucho la atención porque es un problema de la región en el cual tiene que participar Colombia, Costa Rica y los países de Latinoamérica y constantemente en los últimos días estamos escuchando que Panamá se quedó solo. Entonces nos llama mucho la atención y pareciera que hay algo detrás de todo esto por el motivo y por el cual entonces a Panamá se ha quedado solo. ¿Qué tiene usted como respuesta a este argumento? ¿Realmente estamos solos con todo este antecedente que nos ha contado? Pareciera. Pareciera. Y aquí debo ser sumamente respetuosa de referirme a la política de otros estados. Primero que todo, aclarar el título 8 en Estados Unidos siempre ha estado vigente, que es básicamente su ley marco de migración. El título 42 era una medida sanitaria. Esa medida sanitaria ayudó a frenar en algún momento el tránsito y hacer inadmisiones directamente a México. Es lo que se llama técnicamente cierre de fronteras, porque tenía la cooperación de México en ese sentido. ¿Qué ha pedido Panamá puntualmente?
si dentro de la pandemia, cuando había el cese por la medida sanitaria regional, a Panamá no ingresaron durante ese periodo porque hubo cooperación de los otros países que hacían tránsito, puntualmente del vecino país Colombia. Es decir que se puede mitigar con la cooperación. Hemos tenido múltiples reuniones, si bien es cierto, la abolición del título 42 fue el 12 de mayo, el 11 de abril hubo una reunión de alto nivel aquí, también fue trilateral, Estados Unidos, Colombia, Panamá, y hoy en día vemos que no hay resultados reales porque no podemos forzar a un tercer país, en este caso Colombia, a hacer lo que ellos han decidido no hacer con respecto a sus decisiones políticas. Sin embargo, tenemos incremento de colombianos en el flujo. Claro, se entiende que deberíamos recibir incluso más cooperación de organismos internacionales. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Entendiendo ese contexto, Panamá indica, estamos solos y tenemos que atender la problemática a nivel nacional para mitigar los efectos y el impacto que esta migración irregular pueda dejar en el país para nacionales y extranjeros residentes. Queda claro entonces ese concepto de cómo nos hemos quedado solos y que evidentemente nos hemos quedado solos, en la práctica sí. En efecto, también hemos escuchado de que están limitados en lo que es la ayuda de otros países. Sin embargo, sabemos de que esta semana Estados Unidos le aportó a la OIM 16 millones de dólares para por lo menos combatir o por lo menos ayudar a esta situación. Aquí tenemos que ser bastante claros. Igualmente el año pasado se indicó, lo decimos con mucho respeto, pero lo decimos basado en evidencias. Se indicó que se habían aportado en el 2022 17 millones de dólares a Panamá. Realmente no ha sido en base a las solicitudes que ha hecho Panamá. La Cancillería en este momento está en un trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad, viendo el tema de cooperación, porque realmente nosotros hemos gastado como Estado, mira, cada persona... ¿Cuánto nos han dado? Cuantificadamente, no más de 1 millón en los insumos que le hemos pedido. Ellos ofrecen otras cosas, ellos ofrecen capacitaciones técnicas, ellos ofrecen consultorías, pero cuando nosotros decimos auxilio... Porque comida. ¿Cuánto estamos invirtiendo nosotros entonces? Nosotros hemos invertido... Y para que saquen el número, nosotros llevamos más de 70 millones, más del 90% del presupuesto del Servicio Nacional de Migración, a base de, en condiciones regulares, $83.50 es lo que cuesta el tránsito. Hablando de solamente insumos, lo importante aquí es hacer comprender que aún así las capacidades han llegado a su límite. Esto es insostenible. Y no solamente eso, sino que los recursos también, parte de la estrategia nacional, es que sean reenfocados, porque todo el mundo mira solamente a los migrantes, porque en Panamá hay migrantes y hay personas que tienen Panamá como destino y los nacionales. ¿Cómo nosotros hacemos que esto coadyuve? ¿Cómo le transmitimos a los organismos internacionales que quieren cooperación solamente para personas migrantes, que aquí también hay panameños y estamos viviendo los efectos? En la Asamblea han propuesto cerremos la frontera. ¿Eso es posible? Técnicamente no, porque queremos... Qué buena esa pregunta, gracias. La frontera jamás ha estado abierta. Nosotros tenemos la mayor barrera natural del continente, que es el Parque Nacional Darién. Cuando nosotros hablamos de cierre de fronteras, tiene que haber una cooperación del otro estado, tal cual el ejemplo que pasó en la pandemia. ¿Por qué? Porque como yo cierro una selva, la selva sola no es un lugar de tránsito, por eso es una barrera natural. Decir y no aceptar que los espacios son porosos entre los estados, más cuando tenemos en el Darién una realidad, más allá de que es un lugar protegido por acuerdos internacionales como Reserva de la Biosfera Mundial, tenemos de un lado, gracias a Dios, al Senafront y al Estado panameño con control de su territorio, y del otro lado tenemos al Clan del Golfo, que es crimen organizado. ¿En qué medida tenemos realmente una barrera sabiendo que ya hay trochas definidas que son, bueno, son prácticamente ya caminos, porque lo que vemos son no grupos de personas, son marejadas de personas? Eso es parte de las medidas que se están coordinando. Yo no me quiero adelantar anuncios que se tienen que hacer a otros niveles a los próximos días. Lo cierto es que el Estado panameño tiene por obligación de alguna forma resguardar la vida, honra y bienes. Y este es un patrimonio no solamente de los panameños, sino de la humanidad, que es el Parque Nacional Darién.
sea como sea, el efecto ambiental, la contaminación de las fuentes hídricas, la contaminación y la seguridad alimentaria que se ha vulnerado de nuestros propios pueblos originarios es obligación, deber, y es lo que va a hacer el Estado panameño para mitigar esta situación. Aquí lo preocupante también es que hay mafias que están jugando un papel de primera línea y harto conocido en este movimiento de personas. Hemos escuchado todo tipo de comentarios de grupos que se dedican al traslado de esta persona desde la entrada de la frontera con Darién hacia Panamá. Incluso se organizan grupos para transportarlo en buses hasta Costa Rica. Pareciera un negocio general, en efecto. ¿Usted ve que en Panamá se está manejando como un negocio? Eso es nuestra percepción. O sea, que realmente hay una situación como que si fuera un negocio, porque mientras más personas llegan, más se trasladan estos grupos hacia la frontera de Estados Unidos, de Costa Rica. Sin embargo, nadie sabe quiénes son los que están detrás de este negocio de estos transportes, primero. Segundo, el cerrar la frontera es algo imposible. Panamá no cuenta con un ejército, no cuenta con equipos infrarrojos o equipos como lo tiene Estados Unidos para detectar grupos de personas que vayan transitando. El problema que se está suscitando en esta área fronteriza es de mayor magnitud. Se le está haciendo un daño grave a la fauna y a la flora. Las personas están dejando desperdicio, botellas plásticas, lata de tuna, ropa, zapatos, pampers, o sea, toda clase de locura están dejando en esta frontera y nadie realmente dice nada, ni siquiera los ambientalistas de Panamá se han pronunciado en contra de esta situación. Hay dos cosas que ha puesto sobre el tapete. Primero, en Panamá, que se esté manejando como un negocio el tema de transporte, que nadie sabe quién está detrás de todo esto. Y lo otro, el cierre de fronteras, donde coincide con usted. Pero vamos a la primera parte del comentario que hizo el señor Rodríguez. A ver, yo creo que en esto hay que ser bastante responsable cuando uno emite un comentario. La operación que hace Panamá a nivel de flujo controlado dentro de sus fronteras es una operación de trazabilidad de estas personas, desde que ingresan hasta que llegan a la provincia de Chiriquí para continuar su camino. Nosotros combatimos el crimen organizado desde el límite de nuestro territorio. Senafrón lleva este año más de 50 operaciones contra el crimen organizado. Llevamos más de 700 aprehensiones, llevamos más de 40 condenas con delitos de 10 hasta 40 años condenados por tráfico ilícito y por trata de personas solamente en la circunscripción de la provincia del Darién y las comarcas. En ese sentido, se han detectado personas peligrosas. La labor del Estado panameño es brindar los insumos, pero cuando hablamos de un negocio en los buses, este es un servicio privado. Este es un servicio que la ATT autoriza a los buses de la concesión que ellos han licitado o han ganado o les ha otorgado un permiso para que lo hagan, que lo lleven de un punto a otro. Entonces, decir que detrás de esto, como tal, existe un negocio en Western Union o en la casa de remesas que sea, que las personas llegan y reciben dinero, porque eso también se hace tanto en la provincia de Darién como en la provincia de Chiriquí. Sin embargo, decirlo en base a una especulación, como si hubiera un interés de nosotros, de poder que eso siga, cuando lo que más ha mermado es el presupuesto del Servicio Nacional de Migración. No poder hacer una inversión como teníamos planificada en tecnología. Panamá solamente, y es lo más visible, que es la frontera con Colombia. Pero ¿qué pasa con los tráficos de personas y con los casos que tenemos en un flujo norte-sur que sí tienen como destino Panamá? ¿Qué hacemos con los casos de migrantes que sí tienen como destino Panamá, que tienen casos humanitarios? ¿Qué hacemos siendo el hub más importante en la región aéreo y marítimo, con una implementación de documentos que necesitamos hacer, como la visa electrónica de marino, que ojalá lo hubiéramos podido llevar a otro nivel, por priorizar el tema humanitario en temas de seguridad y en temas de trazabilidad? Recordemos el año 2016, recordemos cuando hubo la crisis, que eran 25.000, una supuesta crisis. Cuando estas personas comenzaron a ingresar, se veían casos de mendicidad y se veían casos muy feos, muy desgarradores a lo largo del país. La operación Flujo Controlado, independientemente de a quién se licencie por parte de la autoridad competente para el transporte de estas personas, permite hacerles el seguimiento sin que caigan en manos de crimen Esa música organizado. significa que se acabó el tiempo, pero me queda el tema de la preocupación de terroristas, pedófilos, antisociales que están viniendo en esta migración. ¿Cómo se le está detectando? Con biometría aplicada y perfilamiento
desde el ingreso de estas personas en áreas de difícil acceso, aquí hay que resaltar la labor coordinada de los estamentos de seguridad y el compromiso de Panamá con la seguridad nacional y regional y sobre todo la protección a los grupos vulnerables sobre los cuales ellos tratan de esconderse. ¿En qué aspecto debe Panamá reforzar lo que está haciendo, don Rafael? Definitivamente tienen que mantener una política de orientación a los panameños para que por lo menos estén enterados a final de cuentas qué es lo que va a suceder en este país. Hay muchos panameños que nada más se preocupan en saber cuánto están llegando, pero en lo adelante no saben realmente en qué pueden participar, qué pueden hacer para cooperar entre todos a buscar una solución a esta crisis migratoria. Vemos incluso grupos de personas centroamericanos que ya no son la crisis de aquí, de Daniel, sino otro grupo que están pasando Panamá, Costa Rica hacia Panamá, nicaragüenses, salvadoreños que están pasando de manera irregular y esto posiblemente en cualquier momento se puede salir a la mano. ¿Qué tan grande es este problema, los que vienen de Centroamérica hacia acá? Es un problema que está invisible, pero es un problema que también hemos ido trabajando con el Ministerio Público y hay también casos de tráfico de personas importantes, trata de personas y el tema aquí es que nosotros como gobierno y como autoridad estamos comprometidos a atender todo a la vez. María, gracias por acompañarnos, don Rafael también, don Danilo, por supuesto, y a ustedes por la sintonía. A las 3 de la tarde puede ver el programa completo en Eco TV, siempre disponible a través de nuestras plataformas. En YouTube también está el programa para que usted lo pueda disfrutar. Y el próximo domingo tenemos una cita nuevamente. De aquí entonces seguimos haciendo el esfuerzo de regalarnos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.